en Mateo. Ahora vamos a leer Mateo 28. Nos ponemos de pie y buscamos el libro de Mateo, capítulo 28, del 16 al 20. Mateo 28, del 16 al 20. Y la palabra de Dios dice así: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Señor Padre, ahora, Señor, vamos a la parte de tu palabra. Vamos al alimento, Señor, que tú nos vas a dar en esta mañana. Yo te pido, Señor, que tú unjas los labios de nuestra hermana Alba en esta hora, Señor. Y que tú solamente, Señor, traigas tu palabra, Jehová. Lo que tú quieres, Señor, usarla como instrumento, Padre, para traerle a tu pueblo en esta mañana, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Con ustedes nuestra hermanita Alba. Amén. Hoy me tocó a mí estar en el hotspot, right? Cuando los pastores se acercaron a mí y me dijeron que tocaba predicar el día de hoy, mi espíritu brincó y yo comencé a temblar. Porque aunque ustedes no lo crean, tal vez piensen que para los que estamos aquí al frente, domingo tras domingo, es bien fácil pararse aquí y traerle palabra a un pueblo con el que convive, un pueblo con el que todos los días se encuentra, un pueblo en el cual tú conoces muchas cosas de tus hermanos. Y no es que yo me guste pelear con el Señor, como dice la pastora, es que me está sacando de mi comfort zone, ¿okay? Y cuando uno es sacado de su área de confort, muchas veces el espíritu tiembla, ¿verdad, Evan? Uno comienza a dudar. Y Andrea era la única que sabía el tema de la predicación o la palabra que el Señor me había dado, porque durante la semana yo le pedí al Señor que me confirmara lo que Él había dado a mí para traerle a su pueblo. Y hacía unas varias semanas que Andrea me había hablado de esta canción que ella cantó, que el Señor la estaba llamando a cantarla. Y yo llevaba toda la semana viajando hacia el training de mi nuevo trabajo. Tenía que bajar hasta Stafford Hills. Y toda la semana yo iba con esta canción. Pero ¿cuántos de ustedes saben que a veces el Señor nos habla y nos hacemos los medio sordos, tú sabes, y seguimos diciéndole: Señor, confírmame, Señor, háblame, Señor, esto es lo que tú quieres? Pues yo estaba en ese estado, y mientras yo bajaba la semana al training, bajaba con la canción y subía con la canción, porque los adoradores de esta casa me entenderán que cuando el Señor te ministra con una canción, eso es como desayuno, almuerzo y comida. Es esa canción, y hasta que no la quemas, y hasta que el Espíritu no terminó de ministrar en esa área, no sueltan la canción. Así que esta canción iba de desayuno, de almuerzo y de comida durante toda la semana. Y el Señor me estaba hablando, me estaba confirmando el mensaje que Él me había dado. Pero aquí la muy terca seguía diciéndole: Señor, yo necesito que tú me confirmes ese mensaje. Y llegó el miércoles, ¿fue que yo te llamé? El martes. El martes yo llegué tarde del training y no pude llegar a la iglesia, y estoy en casa rebasando mis notas y le digo al Señor: bueno, Señor, tú me confirmas este mensaje o yo voy a llamar a los pastores y les voy a decir que no voy a predicar. Porque yo no sé lo que yo voy a llevar. Y prendo el televisor y sale este pastor americano justamente en ese momento y dice: vamos a Mateo 28 del 16 al 20. Y
it was like a slap on my face, caí sentada en la cama y empiezo a reírme. Y yo digo, Señor, tú estás pasado, de verdad que sí. Entonces texteo a Andrea muy rápido y le digo, Andrea, ¿tú vas a cantar la canción el domingo? Y me dice, no. Y vuelvo yo, como Pedro, a pelear con el Señor a decirle a Dios, pero tú no me acabas de confirmar el mensaje. Si realmente tú quieres que yo lleve el mensaje, pues entonces Andrea va a cantar la canción. Qué terca, ¿verdad? Cuando vengo el miércoles, Andrea me dice, voy a cantar la canción. Porque es que el Señor es así, ¿verdad? Él, aún con nuestra terquedad, Él es misericordioso y Él trabaja. Amén. En esta mañana yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cuándo fue la última vez que ustedes estuvieron delante de la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes entraron delante de la presencia de Dios de manera que tú no encuentres palabras para poder describirlo? De manera que tus emociones todas fueron movidas, que tú no sabías por qué tú estabas llorando, que tú no sabías por qué tú estabas temblando, que tú no sabías por qué tú gemías. ¿Cuándo fue esa última vez que tú tuviste esa experiencia con tu Padre? El viernes, como decía Andrea, el pastor trajo una predicación tremenda. Yo me gozaba con la predicación, porque el pastor hablaba de Job. Y el pastor hablaba, una cosa que quede claro, hermano, que cuando nosotros, o por lo menos yo voy a predicar, yo no me comunico con ninguno de mis hermanos, nadie sabe. La única que sabía el título de la predicación era Andrea. Y si no lo mencioné, ella lo cantó, es el poder de la presencia de Dios. Y cuando el pastor predicaba el viernes acerca de cuando pasamos por esos viernes santos en nuestra vida, ese viernes de crucifixión, ese viernes donde todo de un día para otro te es arrebatado, donde tus finanzas, donde tu familia, donde tus hijos, tu esposo, todo te es arrebatado de momento, después de tantos años tú sirviéndole al Señor, caminando mano a mano con Él, viendo los milagros y los prodigios que Dios ha hecho en la vida tuya y de tus hermanos, y de momento todo te es quitado y te encuentras delante de esa cruz, crucificado. Es bien difícil pensar que va a venir un domingo. Pero mira qué lindo es el Señor, que todo en su palabra Él lo deja plasmado, todo en su palabra Él lo deja ya preparado, porque Él sabía que nosotros íbamos a pasar por esos momentos y Él sabía que nosotros íbamos a, al igual que Él, tener un viernes. Amén. Así que cuando el pastor el viernes trajo la palabra, yo me gozaba. Y comienza el capítulo leyendo, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Estos 11 hombres, estos 11 discípulos acababan de experimentar aquel cruel Viernes Santo, donde no solamente su maestro y su Señor había sido traicionado por uno mismo de ellos y entregado a una muerte cruel, tan cruel que todavía los historiadores dicen que no han podido encontrar en la historia evento que se compare a esta crueldad. O sea, hay muchas personas que no les gustan ver la pasión de Cristo, The Passion of Christ, porque es muy morboso, porque es muy cruel. Pero hermanos, lo que sucedió ese día fue cruel. A Él no le dieron a pasito, no, su carne fue desgarrada según le daba. Él fue crucificado, Él fue llevado, siendo libre de toda culpa, a pagar por tus pecados y por los míos, para que hoy día tú y yo estuviéramos aquí presentes. Así que imagínate tú siendo parte de ese evento, y no solamente siendo parte de ese evento, pero haber caminado junto al Maestro durante su ministerio, haber visto cómo Él realizó estos milagros, haber visto cómo Él había levantado a los muertos, haber visto cómo Él había resucitado, y tener que haber vivido eso, y ahora te encontrabas en la espera de un domingo. No fue fácil para estos hombres sentarse, porque ellos estaban en dolor, porque después de un viernes de crucifixión viene el dolor. Ellos estaban en culpabilidad, porque no solamente Judas lo había traicionado, pero al igual que ellos, incluyendo a Pedro, que le dijo: Señor, yo te acompaño hasta la muerte, fue capaz de negarlo 3 veces. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido capaces de negar a nuestro Señor en medio de la opresión, en medio del vituperio, en medio del señalamiento? Porque el miedo
nos invade, porque el miedo y la vergüenza se apodera de nosotros. Así que muchos a lo mejor ahora leen la palabra y dicen: Ave María, si yo hubiera estado ahí. Hay una canción de Jesús Adrián que me encanta, que dice, se llama así mismo: si yo hubiera estado ahí, entre esa multitud, ¿qué hubiese hecho yo? Porque es bien fácil de afuera decir: no, Señor, yo te seguí hasta la muerte, yo te hubiese acompañado, pero tú no estuviste en ese momento ahí, tú no estuviste viviendo la crueldad por la cual estaba pasando Jesús. Y el Señor sabía que esto iba a acontecer. Cuando el Señor escogió a los 12 discípulos, Él sabía quién era cada cual, porque Él conocía sus corazones y Él era Dios, soberano y poderoso. Amén. Pero estos hombres estaban pasando esta resaca que estaba dejando ese viernes de crucifixión en sus vidas. Estaban bajo dolor, estaban bajo tristeza, estaban bajo dudas. ¿Realmente acompañamos al Mesías hasta el final? ¿Realmente era Él el Mesías? Porque ¿cuántas de ustedes no saben que cuando el Señor está obrando, viene el enemigo a tirar dardos y a tirar diferentes comentarios a tu mente, haciéndote creer que tú estás persiguiendo al hombre no correcto? Porque cuántos dioses, cuántas religiones no hay por ahí. Cuando se acercan los momentos de tribulación, parece que Dios como que se escondiera así, ¿verdad? Y se quedara calladito y tú te preguntas: Dios mío, ¿dónde tú estás? ¿Dónde está el Dios que yo he estado siguiendo por tanto tiempo? Así que estos hombres se encontraban en ese momento. Y increíblemente, como yo dije anteriormente, viendo a ellos todo y presenciando a ellos todos los milagros que Dios había hecho, aprendiendo de Jesús, porque ellos eran sus discípulos, ellos estaban en un momento de entrenamiento para lo que Dios tenía para ellos, pero ellos no entendían eso. Por eso cuando la pastora predicaba el jueves y traía la palabra, Pedro siempre de bocón, tú sabes: Señor, entonces pues lávame completo, porque yo quiero ir a reinar contigo a los cielos. Ellos no entendían la magnitud de lo que ellos iban a vivir y lo que estaban pasando, lo que Dios quería llevar a ellos. Y es que lo que pasa es que muchas veces nosotros creemos conocer la presencia de Dios. Nosotros creemos conocer a nuestro Señor Jesús y creemos que porque venimos los domingos, venimos los martes, venimos los jueves, los viernes y los sábados también, y estamos de cabeza en la iglesia, ya conocemos a nuestro Señor, ya conocemos lo que es estar en la presencia de Dios. Déjame decirte, hermano, que nuestra carne hay que cuidarla mucho, porque vive de emociones. Y en estos días de celebración, donde celebramos la vida de nuestro Señor Jesús y la resurrección, tú puedes ir a las iglesias y no hay espacio, están repletas. Pero es preciso ver, y el viernes el Señor hablaba a mi corazón, y esta mañana nuevamente, porque de cierta manera uno como líder se entristece, ¿verdad? Cuando la casa está llena nos gozamos y nos deleitamos, pero cuando la casa viene uno o dos, no es porque te vienen a ver a ti, porque tú dices: Señor, si tú todavía estás aquí, aunque no estén los pastores, tú todavía estás aquí. Aunque no esté la hermanita, tú todavía estás aquí. Entonces, ¿por qué se quedan en sus casas? Y el Señor hablaba a mi corazón y me decía: mi sierva, pero si el viernes de 12 apóstoles que yo tenía, uno me traicionó y solamente uno fue capaz de acompañarme hasta la cruz, porque los otros salieron huyendo. Porque el único que estuvo ahí hasta el momento de su crucifixión fue Juan. Entonces, no podemos dejarnos llevar por lo que vemos. ¿Okay? Cuando venimos a la casa del Señor, venimos a adorar a Dios. Venimos a adorar a un Dios resucitado y a un Dios todopoderoso. No venimos a estar pendientes si el pastor o la pastora vino, quién va a predicar o va a dejar de predicar, quién va a dirigir el coro, amén, quién va a danzar o va a dejar de danzar. Venimos a adorar a un Dios todopoderoso. Y mi adoración no puede afectar a la tuya. Amén. Mi adoración no puede afectar la tuya, como tu adoración no puede afectar la mía. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el hermanito de al lado vino enturnado y vino con las ganas de mantener sus manos abajo, eso a mí no me puede afectar mi adoración, porque yo vine a adorar a Dios. Amén. Y lo que viene pasando es, como yo decía, es que a veces creemos saberlo todo y creemos conocer a nuestro Dios, creemos conocer la presencia de Dios. Y si no oímos gritos, porque déjeme decirle que el Señor no siempre se mueve de la misma manera. El Espíritu Santo es un Espíritu Santo de gozo, sí. Van a haber momentos donde la iglesia, como hoy, yo me regocijaba y salían esos
Y es porque tanto tiempo que yo llevo orándole al Señor, Padre, yo quiero ver avivamiento en tu casa. Yo quiero que ellos se deleiten gozándose delante de ti. Que ellos sepan que tú eres un Dios vivo y poderoso. Que sí, tú tienes tus momentos donde te adoramos en silencio y con las manos levantadas. Pero hay momentos donde, como decía el corito, aleluya, Él me ha dado libertad. Cuando yo me acuerdo lo que Él hizo por mí, ¿cómo yo no voy a gritar? ¿Cómo yo no voy a adorar? ¿Cómo yo no voy a brincar? Si cuando yo me acuerdo de dónde yo me encontraba y lo que Dios hizo en mi vida, aleluya, yo tengo que abrir mi boca y exaltarlo. Porque antes yo estaba muerta y en una tumba vacía, como dijo el pastor, pero mi domingo llegó. Yo fui resucitada. Por lo tanto, yo tengo que adorar al Señor. Amén. Y es que esa es la diferencia de la presencia de Dios en tu vida. Ahorita no me acuerdo si fue el pastor o la pastora Belinda mientras oraban, hablaban o fue Andrea, hablaban de una relación con Dios. Una relación con Dios no se compone, aleluya, y no se enfogonen conmigo. Yo voy a dar lo que Dios me ha dado y lo que el Espíritu Santo me siga diciendo. Amén. Una relación con Dios no se compone de venir un domingo a la iglesia. A eso se le llama dominguero. Amén. Donde solamente los domingos te acuerdas del Señor, pero durante la semana este libro que está aquí no existe. Amén. Y si escuchas un cántico o escuchas una adoración, es por casualidad porque prendiste la televisión y la radio y salió la canción y ahí te acordaste de que tienes un Dios todopoderoso. Mientras tanto no te acuerdas del Señor. Amén. Una relación con Dios no se compone tampoco de vivir en la iglesia domingos, martes, jueves, viernes, sábado, todos los días de tu vida metida de cabeza, si cuando tú sales allá afuera no estás proyectando la imagen de Dios. Eso es solamente apariencia. ¿Okay? Una relación con Dios se compone que al igual que tú tomas el tiempo de llamar a ese amigo especial, que al igual que tú te tomas el tiempo de hacerle cucamonas a tu marido, a tu esposo, a tu novio, porque al Señor le gusta que le hagamos cucamonas, que todos ustedes lo saben. Al Señor le gusta que tú te deleites delante de Él y le digas: Señor, qué lindo tú eres, qué hermoso tú eres, Señor, yo te amo, Señor, gracias por lo que tú has hecho conmigo. A Él le encanta que tú lo deleites, que tú lo enamores. Eso es una relación con Dios. No se trata de hablar bonito o de decir oraciones largas que tomen horas. Amén. Así que estos hombres habían vivido, habían presenciado la presencia de Dios, sí, habían caminado junto con el Todopoderoso. Ellos sabían que Dios era un Dios de milagros, ellos sabían que Dios era un Dios que restauraba, que levantaba. Ellos sabían que Dios no era solamente el Dios de los judíos, que era el Dios de los gentiles. Ellos sabían todas las cosas que Dios era capaz de hacer. Amén. Pero tras las consecuencias que vivían y de aquel viernes de crucifixión, ellos se encontraban destrozados, mirándose las caras unos a otros. ¿Por qué yo digo mirándose las caras unos a otros? Porque la palabra nos dice que la primera que llegó a la tumba fue María Magdalena. Las Marías fueron las primeras que en medio de su viernes, en medio de su dolor, en medio de su crucifixión, en medio de su destrozo, aún así dijeron: nosotros le servimos a un Dios vivo y yo voy a ir a ungir con mi alabanza a mi Señor. Yo voy a ir a ungir a mi Señor que aunque lo crucificaron y aunque yo estoy pasando por mi dolor, es un Dios que es vivo y es todopoderoso. Cuando a quien se le había dicho y a quien el Señor le había comunicado que Él iba a resucitar había sido a los apóstoles. Pero en medio de su dolor, ¿y a cuántos de nosotros no nos pasa que en medio de nuestro dolor se nos olvida las promesas que Dios nos ha dado? Nos enfocamos en el llanto, nos enfocamos en que fulanito dijo, dejó de decir, nos enfocamos en que nos están persiguiendo, nos enfocaron en que en Facebook pusieron esto y lo otro, porque ahora la moda es Facebook. Y es por donde todo el mundo, nadie se atreve a ir delante de una persona a decirle: mira, tú me hiciste esto, o tú me hiciste lo otro. O nadie se atreve a ir delante de una persona y decirle: mira, Andrea, perdóname, te fallé. Ahora todo es por Facebook, porque ni siquiera por una llamada, todo es por Facebook para que todo el mundo se entere. Y muchas veces ni tú mismo te enteras, pero ya todo el mundo lo sabe. Amén. Porque hay quien tenga tiempo para vivir 24 horas
alguien solamente de vez en cuando pueda chequear y mirar. Yo honestamente tengo mi Facebook, porque a través del Facebook es donde yo veo a mis sobrinos crecer, los que tengo en Puerto Rico y los que tengo en Carolina del Norte. Es a través del Facebook donde yo veo las diferentes etapas de ellos y me lleno de gozo, y también lo uso para predicar, lo uso para ministrarle a otras vidas. Así que muchas veces he visto cosas que yo digo, oh my God, just scroll down. Así que sigue buscando la otra página y no te enfoques en lo que no te tienes que enfocar. Pero estos hombres, por estar enfocados en su dolor, por estar enfocados, no se dieron cuenta de que Dios le había dado una promesa y que su domingo estaba pronto por llegar. Que iban a tener un Dios resucitado con más poder, con más poderío, que iba a venir a reinar sobre sus vidas. Amén. Así que las mujeres, normalmente nosotras las mujeres somos un poquito más sensibles a la presencia de Dios. El hombre, porque es hombre, tal vez, porque fue creado para ser la cabeza del hogar, se siente que todo el tiempo tiene que ser fuerte. No son todos. Yo he visto hombres derramarse delante de la presencia del Señor como si fueran una nena, como dicen por ahí, y derramar sus lágrimas y perfumar los pies de su maestro. Amén. Pero normalmente nosotras las mujeres somos un poquito más sensibles a la voz de Dios y a la presencia de Dios. Podemos estar pasando por lo que estemos pasando y no nos queda otra que postrarnos y adorar, porque de ahí es que provienen nuestras fuerzas. Amén. Por eso es que el Señor todo se lo sabe. Por eso es que Él creó a la mujer como ayuda idónea del hombre. Porque cuando ya Él no puede, somos nosotras las llamadas a alzarle las manos. Somos nosotras a dar rodillas y interceder por ellos. Somos nosotras a decirle, no te des por vencido. Todavía tú tienes un Dios que ha resucitado, un Dios poderoso. Amén. Así que, mujeres, tu rol es muy importante. Y a pesar que en este tiempo las mujeres eran prácticamente un cero a la izquierda, su opinión y su palabra no valía nada ante la corte. Ellas eran nadie. ¿Okay? A mí me tuvo eso bien curioso. Yo dije, Señor, pero si, ¿verdad? En ese tiempo la mujer no tenía ni voz ni voto, porque tú te la padeces primero a ella. Pero cuando vemos la palabra, las que bajaron a la tumba del maestro fueron las mujeres. Ellos se quedaron en lo suyo allá, mirándose las caras unos a los otros. Y nosotras fuimos a adorarle, fuimos a ungir su cuerpo en medio del dolor. Así que el Señor se le aparece a María Magdalena y le envía de mensajera a llevarle a sus discípulos un mensaje, a que se encontraran con Él en Galilea. Yo te quiero decir que no te vayas a perder tu domingo de resurrección, tu domingo de bendición, tu domingo de gloria, tu domingo de restauración, por estar enfocado en los dolores y lo que te ha dejado el viernes. Estos hombres pudieron haber tenido un encuentro mayor y más glorificado con Dios. No tuvieron que esperar que el Señor los mandara a buscar, porque ellos sabían que el Dios que ellos les servían iba a resucitar el tercer día. De saberlo tanto así, yo me puse a pensar y le digo, wow, Señor, pero si ellos sabiéndolo, yo hubiese estado ahí a las 12 de la noche esperando esa resurrección. Porque mi Señor dijo que al tercer día iba a resucitar. Y ellos vieron cómo tú resucitaste a Lázaro. Ellos vieron que no era imposible. ¿Cuánto más tú no te ibas a levantar entre los muertos? Se supone que ellos hubiesen estado al frente de la tumba a las 12 de la noche antes de que bajara el ángel a abrir esa tumba. Pero ellos se quedaron enfocados en su dolor. Ellos se quedaron enfocados, tal vez como tú te quedas enfocado muchas veces en tu casa. Señor, yo te fallé. Señor, yo te fui infiel. Señor, yo no cumplí contigo. Mira, hermano, esos son susurros del enemigo. Esos son dardos del enemigo. Esas son cadenas del enemigo que quieren atarte a tu casa para que tú no vengas a adorar a tu Señor, para que tú no vengas a ver a un Dios resucitado y ha dejado una tumba vacía. Así que estas mujeres llegaron ante la presencia de Dios y cayeron postradas al darse cuenta que su maestro estaba delante de ellas. Y ellas caen postradas a adorarle. Y el Señor las recibe, ¿verdad? Y luego, mira qué lindo es el Señor, que cuando entramos delante de la presencia de Dios, Él nos da ese momento para que nos deleitemos adorándole. Y
Y luego que nos deleitamos adorándole, Él empieza a pasarnos la manita, y Él empieza a consolarnos, y Él empieza a levantarnos, y Él empieza a darnos órdenes. Por eso es tan importante el poder de su presencia. Por eso es tan importante conocer la presencia de Dios. No es simplemente a oídas te oí, Señor, es saber, es conocerlo, es saber que lo que tú estás viviendo es real. Los otros días yo compartía con una hermanita y yo le decía, si la gente supiera que el mundo espiritual es más real que el visual, si la gente entendiera que el Dios al que ellos le sirven es un Dios tan y tan y tan poderoso, no estuviéramos pasando por las cosas que estamos pasando. Pero escrito está, en la palabra se tiene que cumplir. Los discípulos no entendían tampoco en ese momento por qué su maestro tenía que ser crucificado, porque él, siendo Dios, aleluya, tuvo que escoger 12, que uno de ellos lo iba a traicionar. Ellos no entendían por qué. Señor, si tú todo lo sabías, ¿por qué lo escogiste a él? Precisamente porque la palabra se tenía que cumplir. Amén. Y así muchas cosas que pasan en nuestro diario vivir y en nuestra vida no entendemos por qué están pasando. No entendemos por qué ha venido la enfermedad. No entendemos por qué yo tengo que pasar por este proceso. No entendemos por qué el marido me ha traicionado, por qué ha venido la infidelidad a mi vida, por qué ha venido la traición, por qué ha venido el vituperio. No lo entendemos, pero es un proceso por el cual tenemos que pasar para poder llegar al domingo de resurrección. Cuando yo miro atrás, como decía el corito, cuando yo miro atrás, los otros días los jóvenes, porque la pastora dio un pequeño testimonio de cuando fuimos a Puerto Rico, yo le confesaba que para mí era muy difícil volver a mi pueblo, porque no era que yo era una mujer mala, pero tampoco tenía la mejor fama. Yo era de casco volado, como dicen por ahí, el que me la hacía me la tenía que pagar. Aquí donde tú me ves, sí, me la hiciste, me la vas a pagar. Esa era yo, ese era mi pensar. No permitía que nadie me hiriera, porque de pequeña fui herida inconscientemente a través de mis padres y los que me rodeaban. Me habían arrebatado en ese entonces. Yo entendía que todo lo que yo amaba se me era arrebatado cuando yo era pequeña, porque mi papá se fue y yo era de oración con mis papás cuando yo tenía 6 años de edad. Él se va de mi casa y yo quedo sola con mi mamá, viéndola sufrir día y noche, pasar por muchísimas cosas que una mujer sola en Nueva York para ese entonces, en los 80, tenía que pasar. Y mi papá había estado en el vicio de las drogas y recogía mujeres y hacía cuantas cosas. A mi pequeña edad yo puedo recordar el sufrimiento de mi madre. Y yo había prometido que a mí ningún hombre me iba a venir a herir de esa manera. Pero cuidado con lo que tú te prometes y con lo que tú te proyectas que es fuera de la voluntad de Dios. Porque cuando yo conocí a mi primer esposo, el padre de mis hijos, sin darme cuenta yo me estaba enamorando de mi padre. Porque mi padre me fue quitado a los 6 años. Y todo lo que yo odié de ese hombre, que era mi papá, todo lo que yo odiaba y yo decía que yo no iba a vivir, yo lo comencé a vivir con él. Entonces, cuando yo miro hacia atrás, cuando yo veo de dónde el Señor me sacó, cuando yo veo de dónde el Señor me recogió y me restauró, ¿cómo yo no voy a alabar a mi Señor? ¿Cómo yo lo voy a exaltar? Amén. Y al yo volver a Puerto Rico, me fue bien difícil. Ese primer día yo decía, oh my God, Señor, tú sabes, tú me llevas a ministrar ahora a iglesia, sabrá Dios quién va a entrar por esas puertas en esa iglesia y van a ver a esta mujer que se fue de aquí tal vez prometiéndole que donde yo te coja te voy a hacer canto, te voy a embaratar, y ahora tú me traes aquí, Padre, tú no permitas, Señor, que ninguna de esas personas entre por esa puerta. Yo decía, porque yo vivía con coraje, hermanos, yo vivía llena de rencores. Y los otros días yo le decía a los jóvenes, porque ellos se quedaron con curiosidad cuando la pastora mencionó esa parte, yo dije, algún día yo me voy a abrir con ustedes y van a conocer mi testimonio, porque yo soy un libro abierto, no tengo nada que ocultar. Amén. Yo el miércoles compartía con las nenas de danza una partecita de mi vida y yo le decía, si yo no hubiese perdonado a esa persona, ¿cómo yo me voy a parar aquí? Que venga un día, porque Dios es así, a traerme mi enemigo por esa puerta y que se encuentre con esta persona aquí predicando la palabra de Dios y diga, Dios, ella está hablando de ti, cuando ella no me ha perdonado a mí. O sea, yo
cuando trabaja en nuestra vida. Y ese es el poder de Dios. ¿Amén? Cuando realmente nos metemos ante la presencia de Dios y el poder de Dios, Dios transforma nuestra vida, como decía Andrea ahorita, de manera que tú no puedes volver atrás. Amén. No hay forma que tú puedes caer. Claro, somos humanos. Hello, somos humanos, todos estamos, no, ninguno estamos excepto a no caer, a no pecar. Pecamos todos los días de nuestra vida. Amén. Pero cuando el poder de Dios llega a tu vida, cuando tú has tenido una experiencia más allá con el Señor, no hay forma alguna, hermano, por más que tú trates de mirar atrás. Tú no sabes cuántas veces, y lo digo ahora porque tengo que ser honesta, porque estoy hablando la palabra de Dios, que yo le he dicho al Señor, no vuelvo más a tu casa, no vuelvo más para ese sitio, no vuelvo a ministrarle a más nadie, no vuelvo a cantar, porque uno humanamente se frustra. Y déjame decirte algo, yo no quisiera estar en los zapatos del pastor, porque siendo, y mucho menos de la pastora Belinda que trabaja con jóvenes, porque siendo yo, aleluya, adoradora, que lo único que me dedico, aunque el Señor me ha rodeado de jóvenes, como ustedes han visto, pero es a dirigir al Señor delante de su presencia, a dirigirlos a ellos, a lo que es adorar al Señor y darles unos fundamentos y una base. Y a veces me vuelvo loca por las cosas de ellos. Yo me imagino los pastores, yo me imagino la pastora de jóvenes, que cuando un día ya tú lo tienes aquí, la catán se te cayó al piso otra vez y tienes que empezar de nuevo. Así que no es fácil estar en los zapatos de un líder, no es fácil estar en los zapatos de un pastor. Amén. Y yo me imagino que el Señor estaba teniendo, en medio de que Él era el Dios Todopoderoso, esta frustración, diciendo, oh Dios mío, Pedro, pero cuántas veces yo tengo que probarte, porque cuando María Magdalena fue y le avisó a doña Pedro que la tumba estaba vacía, salieron corriendo a ver lo que había pasado. Y aquí va el bocón otra vez y dice, no puede ser, se robaron el cuerpo. O sea, tú caminaste por las aguas, amén, tú presenciaste la pesca milagrosa, aleluya, tú viste como el Señor, después que tú con tu arranque le arrebataste la oreja al otro, la restauró y tú lo viste con tus ojos, y tú te atreves a decir que el cuerpo se lo robaron. O sea, hello, Pedro, pero ¿cuántos de nosotros no somos Pedro todos los días? El Señor te da provisión, amén, el Señor trae sanidad a tu vida, el Señor llena el tanque cuando el tanque de gasolina estaba lleno y llena la aguja de momento, el Señor toca tu puerta y te dan una ofrendita que tú no sabes ni de dónde salió. Y cuando estás pasando por el viernes de crucifixión, cuando estás pasando por el dolor y por el problema, se te olvida la promesa que Dios te dio y lo ves imposible. Amén. Alaba. Así que estos hombres estaban en ese momento de aflicción y estaban en ese momento de dolor, y vuelve el fiel siervo y le dice al otro, no, recuerda que él había dicho que él iba a resucitar al tercer día. Amén. Siempre, por eso es la importancia de congregarte, hermano. Yo puedo pelear mis batallas de afuera, yo no necesito una iglesia para adorar al Señor, eso no estaba en mis notas, pero el Señor me lo acaba de zumbar, como uno dice. Yo no necesito una iglesia para adorar al Señor, porque cuántos canales hay de cosas cristianas que dan palabras cristianas, yo puedo alimentarme a través de esos canales y yo puedo poner un CD y adorar a mi Señor. Yo no necesito a esos chorros de hipócritas ahí que estén al lado mío. Amén. Y no me digas que no, porque a mi mente muchas veces llegó cuando yo no estaba plantada en el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que la palabra te dice que es mejor estar frío, ¿verdad? Es mejor estar frío o caliente, porque si estás tibio, ¿qué te va a pasar? El Señor te va a vomitar. Si tú vas a estar como las olas del mar, que un día va y otro día viene, déjame decirte que el poder de Dios no se va a poder manifestar en tu vida. Tú no vas a conocer lo que es el poder de Dios realmente. Amén. Así que el siervo fiel, y la palabra, a mí me encanta leer cuando el Señor habla de Juan, a mí me encanta, porque es que yo me imagino que esa relación era tan y tan linda, ese amor era tan y tan indescriptible, porque Juan había conocido y se había dado cuenta a tiempo cuál era el Dios que le servía. Y este hombre le dice, no, nuestro Señor resucitó, y salen en busca, ¿verdad?, de los otros discípulos. Y María Magdalena va y les lleva el mensaje, yo
encontré con el Señor, yo vi al Señor, el Señor los está esperando, el Señor los está llamando a que vayan a Galilea. ¿Cuántos de nosotros hoy día el Señor nos está llamando a ir a Galilea? El Señor está allí esperando a que tú tomes la decisión de levantarte y de creerle a un Dios vivo y poderoso para ir al encuentro con tu Señor. Mira qué lindo y misericordioso es Dios, que a pesar de que ellos no corrieron todos a la tumba sabiendo que la promesa estaba, aún así Él los mandó a buscar. Amén. Aún así Él los mandó a llamar. Aleluya. Y es que en la presencia de Dios, como decía Andrea ahorita, es donde recibimos nuestra fuerza, es donde somos transformados, donde somos restaurados, donde el poder nos otorga el perdón, porque yo me imagino que la culpabilidad que tenían estos hombres, el enemigo la estaba usando para mantenerlos retenidos en aquel cuarto y no permitir que ellos llegaran. Pero el poder de Dios es tan lindo y la presencia de Dios es tan linda que cuando tú te encuentras delante del Señor, aleluya, no te queda otra que adorarle, y toda esa culpabilidad y todo ese dolor desaparece. Por eso en el versículo 17 dice: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Aún así había duda. Pero qué lindo es saber que estos hombres tomaron la iniciativa de adorar a su Señor. Yo no los puedo juzgar, yo no estuve presente. Como yo dije, ¿cuántos de nosotros dudamos aún viendo la provisión de Dios, viendo la mano de Dios a nuestro favor? Y cuando el Señor obra a nuestro favor, aleluya, lo dudamos. Amén. Y yo me ponía a pensar, para aquí, que yo sepa, nadie es un secreto, que mi esposo y yo llevamos esperando una promesa de Dios por más de 10 años. La promesa de que el Señor nos bendiga con un hijo. Y yo decía, wow, Señor, yo no los puedo buscar, porque si ahora mismo mi cuerpo a mí me diera indicaciones de que yo estoy esperando un niño, yo lo primero que voy a decir, no, it can't be. Porque han pasado tantos años que yo a lo mejor lo primero que diga, haga como Sara, me eche a reír. No puede ser. Eso es, los achaques del mes, no puede ser, es imposible. Y es capaz de que me compre una prueba de embarazo de farmacia, salga positiva y diga, no, hay que hacerse la de sangre porque hay que estar seguro. O sea, yo no puedo juzgarlos, porque yo a lo mejor hubiese hecho lo mismo. Y nosotros constantemente en nuestras vidas tendemos a dudar del poder de Dios sobre nuestras vidas. Tendemos a dudar de las cosas que Dios va a hacer con nosotros, porque nuestros ojos físicos no lo pueden ver. Amén. A mí me gusta mucho la versión de Juan. El que lo quiera buscar lo puede buscar. Juan 20, del 21 al 22. Y dice: entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. O sea, que Jesús ya le había dicho que tuvieran paz. Como me ha enviado el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Amén. Qué importante es esto. Porque estos discípulos, como yo dije anteriormente, habían caminado con el Señor y habían visto el poder de los milagros que Dios era capaz de hacer, que Jesús hizo en su presencia. Pero no fue hasta ese momento donde Jesús resucitó en su vida, y yo no sé si ustedes están entendiendo lo que le quiero decir con esto, pero no fue hasta el momento de la resurrección que el Espíritu Santo vino sobre ellos. O sea, que no es hasta el momento de tu resurrección que el Espíritu Santo puede soplar en ti y tomar posesión de ti para que tú tengas vida. Los otros días en el bendito Facebook, que en Facebook de vez en cuando yo me gozo. Es que hay tanta gente que se cree que esto lo sabe todo y no sabe nada. Y yo decía, ay Señor. Anyway, yo tengo una página de noticias de mi pueblo donde me crié, en Puerto Rico. Y la tengo porque muchas veces, como dije, uno se entera por Facebook primero y después por los familiares de las cosas que pasan. Y también me tomo la oportunidad de ver las noticias e interceder por mi pueblo e interceder por mi isla. Y entonces en esta página había una hermana que, aunque no estaba de acuerdo con todas las cosas que ella había escrito ahí, pero estuve de acuerdo con muchas cosas, estaba criticando o estaba exponiendo los actos de una cantante puertorriqueña que está entre sus 60 y pico años.
para los años de yo no sé qué, muy famosa, que había venido al encuentro a hacer un concierto. Y esta mujer de 60 y pico años se cree una niña de 21 años. Y entonces lleva su concierto a la televisión, no lo veo, estoy hablando por lo que ella escribió y una foto que ella puso, con unos bailarines semi-desnudos que solamente tenían la parte de abajo. Y ella comenzó a hacer actos de sexualismo con estos hombres, empezó a tocarlos en su concierto y este bailarín tuvo una erección en pleno concierto y la foto sale con el bailarín y su erección y el medio desnudo y esta mujer haciendo y deshaciendo. Entonces la hermana pues estaba indignada, estaba molesta y ponía, por eso es que nuestra isla está como está, porque nos hemos convertido en Sodoma y Gomorra, porque hemos llegado hasta esto, porque ya lo malo se le llama bueno. Entonces ella puso otras cositas que yo no estaba de acuerdo, que si por eso a Puerto Rico va a perder el mundial del béisbol, que si qué sé yo qué más, y qué sé yo qué más. Y de ahí se tomó, ¿verdad? Porque una cosa que les quede claro, si tú pusiste algo en Facebook, le estás dando el derecho a todo, el que tú tienes en tu página y el que no tienes en tu página a opinar. Después no te quejes de las opiniones de otros, de que me destruyeron, de que me dijeron, de que me dejaron de decir. Si tú no quieres que nadie opine sobre tu vida, no pongas nada, no digas nada. Pero una vez tú haces eso público, tú le das la autoridad y le das el derecho a otro a que opine. Así que ella poniendo esto, empiezan los comentarios de todos estos creyentes y no creyentes a correr. Y había más de 100 y pico comentarios. Yo no sé por qué me tomé el tiempo, porque realmente nunca me tomo el tiempo de darle a los comentarios. Empezaron a bajar todos estos comentarios. Y hubo un comentario que llamó mi atención, porque era esta muchacha diciendo: tú te dices llamar, y era el mismo Satanás, porque así nos llama Satanás y nos habla. Porque ella no dijo nada, se fue un poquito fanática lo último, pero ella no dijo nada que no fuera cierto. A lo malo se le está llamando bueno hoy día. Y esta muchacha le comenta y le dice: tú que dices ser cristiana, estás señalando y juzgando a tu hermano. Hermano, déjame decirte una cosa, el impío no es mi hermano. El impío es una creación de Dios al cual yo tengo que amar y cederle mi misericordia, pero el impío no es mi hermano. ¿Okay? Entonces ella le dice: tú estás señalando a tu hermano, en vez de, si tú eres cristiana, en vez de doblar rodillas y orar por esta persona, tú estás señalándole y hablando y levantando calumnia. Y yo decía: pero mira, diablo, ¿qué estás hablando tú de levantar calumnia? Si ahí está clarito lo que esa mujer está haciendo, ¿verdad? Pero esta persona sigue hablando y dice: acuérdate que tu Dios, que es mi Dios, es un Dios omnipotente y omnisciente, que Él todo lo creó y se encuentra en todas partes. Mentiras de Satanás. Porque Dios es omnisciente y omnipotente y Él todo lo creó. Y Él sí se encuentra en todas partes, pero Él no puede habitar en todas partes. Amén. ¿Qué quiero decir con esto? Que la presencia de Dios no puede habitar en medio de ese concierto. No hay forma alguna donde lo que se está proyectando es sexualismo, donde lo que se está proyectando es un Sodoma y Gomorra. Ahí no está la presencia de Dios. ¿Ven? Pero el que no sabe o el que se cree que se la sabe toda, pues viene y defienda. Y decía: y acuérdate que Dios es amor y que ya Él murió por ti, por mí, y crucificó nuestros pecados en la cruz, lo cual nos hace libres. Y yo decía: mira, diablo mentiroso, embustero, ¿cómo tú te atreves a decir que porque el Señor Jesucristo derramó la sangre en la cruz del Calvario, una sangre bendita, tú venir a decir que esta mujer está limpia cuando ya no le ha entregado su corazón al Señor? ¿Tú puedes creer cosa igual, Belinda? Entonces me dio de esos corajes, de esos santos corajes que le da uno en el espíritu, y yo quería comentar por ahí para abajo y predicarle a esa mujer, pero el Señor me dijo: no, eso no es un asunto tuyo. Yo te estoy dejando ver esto porque tú tienes que dejarle saber a mi pueblo. Tú tienes que dejarle saber a mi pueblo que mi presencia, aunque yo soy un Dios omnisciente y omnipotente, aunque yo soy el creador de todos y de todo, no significa que mi presencia la transporta cualquiera. No significa que mi presencia cualquiera la puede obtener. Porque la palabra me dice, y Él lo dejó dicho: ahora id, enseñándoles que
cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si una persona, aleluya, entra por esas puertas destruido, mi llamado es levantarlo y restaurarlo. Ahora, queda de esa persona aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador y permitirle al Espíritu Santo que lo limpie, lo liberte y lo transforme. ¿Ves? Entonces no puedes confundir, como dicen en mi país, la leche con la magnesia. No puedes confundir de que porque Dios es un Dios de amor y de misericordia, Dios no es un Dios de justicia y de fuego consumidor. ¿Ves? Porque Dios es un Dios de amor y misericordia. Tú que estuviste toda la vida brincando y saltando y haciendo y deshaciendo, para ti no viene juicio aunque te hayas arrepentido. Mientras a lo mejor el hermano estuvo toda una vida de rodillas alabando al Señor y viviendo por el camino recto. El juicio tiene que venir. Las consecuencias van a venir. Y esta mujer, lo que estaba hablando eran disparates. ¿Y el por qué me dio coraje? Porque el que no conoce y el que no sabe y el que no escudriña la palabra, porque detrás de ella vinieron un montón de más a tirarle a la hermana cristiana diciéndole que es verdad, que tú eres un hipócrita, que cómo tú te atreves a hablar del Señor cuando estás juzgando a tu hermano. No, hermano, el impío no es tu hermano. El impío es una creación de Dios al cual tú estás llamado a llevarle la gran comisión y la palabra de Dios, al cual tú estás llamado a levantar y restaurar. Amén. Y por lo tanto, como no es mi hermano, y aunque sea mi hermano, yo estoy en el deber, si estoy llamado a llevar la gran comisión y la palabra de Dios, a llamar lo malo malo y a lo bueno bueno. Amén. No es que al cristiano le guste juzgar, señalar o criticar, sino es que Dios nos ha llamado y nos ha posicionado a destacar lo que está mal. ¿Okay? En el Antiguo Testamento, yo no sé si ustedes recuerdan que estaba el arca, que representaba la presencia de Dios. Y solamente los levitas eran los llamados y los sacerdotes a ir delante de la presencia de Dios intercediendo por su pueblo. Eran los únicos permitidos a cargar la presencia de Dios y a transportarla. Tú y yo, hoy día, gracias a que Dios murió, el Jesucristo murió en la cruz del Calvario y rasgó el velo, estamos llamados como embajadores de Dios a transportar la presencia de Dios. Yo no sé si ustedes saben lo que significa ser un embajador, pero en el mundo político, el que siga el mundo político, sabe que un embajador de los Estados Unidos, y eso era algo que yo le explicaba al worship team el día del taller de adoración, sabe que en el mundo político, un embajador de los Estados Unidos, por ejemplo, si va a Japón o va a Corea, va representando a Estados Unidos, ¿verdad? Lo que significa que donde ese embajador se encuentre, si es en el supermercado, si es en la plaza, sea donde sea que ese embajador se encuentra Estados Unidos. Y lo que suceda ahí, mientras ese embajador esté, no aplican las reglas ni las normas de China o de Japón. Las reglas y las normas que aplican son las de Estados Unidos. Entonces, si tú y yo estamos llamados a ser embajadores del Señor, a ser embajadores de su presencia, a llevar la gran comisión por todas partes, significa que cuando tú entras llevando y transportando la presencia de Dios. Y dice la palabra que donde habita la luz no puede habitar las tinieblas. Por lo tanto, si tú estás transportando la presencia de Dios, significa que vas con la autoridad que se te fue entregada. Significa que tú vas, aleluya, entrando, aleluya, con la autoridad, con el poder que Dios ha dado sobre tu vida. Amén. Así que muchos, como yo decía, dicen que Dios es omnisciente y omnipotente y se encuentra en todas partes. Pero ya es hora de que nosotros como pueblo cristiano comencemos a dejarle saber al mundo de que sí le servimos un Dios de amor y de misericordia, pero también es un Dios de juicio y falta muy poco para que ese tiempo llegue. Amén. Me he ido corriendo por todos los micrófonos. Proverbios 15:29 dice: Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Lo que me confirma a mí, aleluya, que el impío, nuevamente, como yo dije, no es mi hermano. Lo que me confirma a mí que el impío
aunque vive bajo la misericordia de Dios, va a tener un tiempo de juicio. Al igual que tú y yo, lo vamos a tener aún mayor. Porque dice la palabra que mejor es no conocerle que haberle conocido y apartarte de él. Y muchas veces cogemos al Señor como relajo y tomamos la presencia de Dios como un juego, como dicen por ahí, como cristomicina. Cuando estoy baja de la presencia de Dios, voy a su casa y voy y le adoro en unánimes en la presencia con mis hermanos y me lleno. Pero cuando estoy pasando por problemas y tribulaciones, que es cuando más tú tienes que buscar la presencia de Dios, decides hacerle caso al enemigo y encerrarte en tu cuarto y pensar todas estas cosas que te dice el enemigo, que para qué yo voy para esa casa donde están llenos de hipócritas, donde me van a juzgar, donde me van a señalar. No, hermano. Cuando el Señor te habla a través de un hermano, aprende a respetar la presencia de Dios. Aprende a respetar la autoridad de Dios. Dios no ha puesto a los pastores aquí simplemente porque la casa necesita 2 personas. Dios los ha puesto como ángeles de luz para guiarte en tu camino espiritual. Cuando te jalen las orejas, sé humilde y aprende a aceptar que la corrección viene de parte de Dios. No dejes que el enemigo llene tu cabeza de musaraña diciéndote que es que ahí no te quieren, que es que ahí lo que están buscando es, qué sé yo, juzgarte, señalarte, porque eso no es de Dios. Inmediatamente reprende esos pensamientos y ven a congregarte con tus hermanos, porque por eso es que Él quiere sacarte de la casa del Señor, porque donde hay 2 o más reunidos en su nombre, ahí habita la presencia de Dios. Y no solamente eso, cuando ya tú no tienes fuerzas para orar, cuando ya tú no tienes fuerzas para continuar, cuando ya tú no tienes fuerza y el mundo te lleva, mira, así a las millas, jalándote hacia afuera, son esos hermanos los que interceden por ti, son esos hermanos los que te levantan la mano, son esos hermanos los que se atreven a pararse en la brecha junto a ti. Así que aprende a callar la voz de Satanás cuando llegue a tu vida. Amén. Y ya estoy terminando, no pensé que me iba a tomar tanto tiempo, pero según el Señor me ha ido dando, así le he ido entregando. El Salmo 27:4 dice: solo una cosa he pedido al Señor, solo una cosa deseo, estar en el templo del Señor todos los días de mi vida. Amén. El salmista David sabía lo que era la presencia de Dios. Y por eso, a pesar de que David hizo tantas cosas y llenó sus manos de sangre, porque era un guerrero, dice la palabra que tenía un corazón semejante a Dios. Porque David sabía adorar a Dios, David sabía deleitarse delante de la presencia de Dios. David sabía que aunque él tenía un carácter fuerte y volado, había un Dios todo soberano y él sabía derretirse delante del Señor. Él supo desgarrar sus vestiduras y aceptar cuando él estuvo mal. Porque si él no hubiese sabido aceptar y ser humilde delante de Dios, cuando su amigo vino a decirle y hacerle el cuento de las ovejas y le dijo: ese fuiste tú, él no se hubiese desgarrado y él no hubiese pedido perdón, su orgullo hubiese podido. Pero David sabía deleitarse delante del Señor, y que mucho podemos aprender de David. Y en este salmo dice: solo una cosa he pedido al Señor, solo una cosa deseo, estar en el templo del Señor todos los días de mi vida. Amén. Lo primero que tenemos que aprender, o lo primero que tenemos que tener en mente para poder presenciar la presencia de Dios constantemente en nuestras vidas y el poder de su presencia, porque una cosa es la presencia y otra cosa es el poder de su presencia, es el deseo. Dios es un caballero. El caballero de la cruz, el Espíritu Santo, no te va a obligar a hacer nada que tú no quieras hacer. Mira qué lindo es Él. Su misericordia vive sobre tu vida todos los días. Y Él no te va a obligar a hacer nada que tú no quieras hacer. Él no te va a obligar a cambiar nada que tú no quieras cambiar. Él es un Dios paciente. Él es un Dios de amor. Él es un Dios que conoce porque Él te creó, cómo tú sientes, cómo tú piensas. Así que lo primero que tiene que venir de parte tuya para que el poder de su presencia pueda descender sobre tu vida es el que tú lo desees. Mira qué simple. El tú desearlo es suficiente. Yo tengo una de las nenas en el ministerio de danza que, aunque
he llorado y he dado rodillas, al igual que su pastora y los pastores de esta casa, por ella, porque ha sido bombardeada por el enemigo muchas veces. Pero una cosa que yo admiro de ella es que ella tiene el deseo de cambiar, que ella tiene el deseo de ser lo que Dios la ha llamado a ser. Y cuando tú tienes el deseo, no importa cuántos ataques el enemigo tire sobre tu vida, no importa cuántos dardos, no importa cuántos comentarios, no importa lo que el enemigo haga para tratar de desviarte del propósito de Dios, cuando está el deseo ahí, amén, todo es posible y Dios va a obrar. Tal vez conmigo obró un poquito más rápido y contigo se tarde más, pero como decía Samuel ahorita, esto no es un proceso de un día para otro. Así que no te tortures tú mismo diciendo yo le fallé, como tal vez estos discípulos se estaban torturando, enfocados en su dolor del viernes. Yo le fallé, yo lo negué, yo hice esto, yo hice lo otro, en vez de enfocarse en la promesa que Dios le había dado, que era que él iba a resucitar al tercer día. Amén. Lo segundo, para tú presenciar el poder de la presencia de Dios sobre tu vida, es desatar la presencia de Dios. ¿Y cómo desatamos la presencia de Dios? Oh, aleluya, ahorita yo me gozaba cuando yo veía al pueblo de Dios adorándole en libertad, cuando yo veía al pueblo de Dios danzando delante de la presencia de Dios, cuando yo veía a mis nenas, aún la más tímida aquí al frente, brincando y danzando, aleluya, eso llenaba mi corazón de gozo, eso llenaba mi corazón de pasión, y yo decía gracias Señor, y yo gritaba, y yo alababa. Yo sé que su pastora aún más, porque ellos están trascendiendo a otros niveles, al igual que tú y yo pasamos a otros escalones, ellos van de la misma manera, y es porque Dios tiene una promesa sobre esta casa, es porque Dios tiene un domingo reservado para esta casa, amén, y para que ese domingo de resurrección y restauración llegue, todos los procesos son necesarios. Así que yo me deleitaba. ¿Y cómo desatamos la presencia de Dios, hermano? Cuando yo estoy como una loca aquí al frente diciendo alaba, alaba a tu Señor, cántale, exáltale, adórale, alza tus manos, grita, libérate. No es porque yo quiera escuchar escándalo, no es porque yo quiera escuchar un reguero, no, es porque yo quiero que el pueblo sepa que delante de la presencia de Él tú tienes libertad para adorarle. ¿Qué es lo que te está callando? ¿Qué es lo que te está apagando la voz de la adoración en tu vida? Yo sé que tú no puedes entender mi adoración, porque antes yo venía a la iglesia y yo decía, cuando yo era joven, yo decía, estos chorros locos, si yo para adorar al Señor lo único que tengo que hacer es levantar la mano. Pero yo no había vivido, a mí no me había tocado vivir mi Viernes Santo, mi Via Crucis. Yo no había sido crucificada en el dolor, en el desprecio, en el abandono. Por lo tanto, cuando el Señor me levanta y me resucita de todo eso, yo supe lo que era adorar en libertad, yo supe lo que era gritar un gloria a Dios, yo supe decir, aleluya, tú eres bueno. Y no me da miedo y no me da vergüenza ya, porque yo sabía el Dios fiel y verdadero que estaba obrando en mi vida. Así que atrévete a desatar la presencia de Dios sobre tu vida. Atrévete a invocar la presencia de Dios sobre tu vida. El tercero, ya vamos terminando. Busca la presencia de Dios continuamente. Todos los días, en todo tiempo. La adoración ahorita decía, te bendeciré por siempre, en todo tiempo. En todo tiempo significa que aunque estés saludable o no estés saludable, yo te voy a bendecir y yo te voy a alabar, yo voy a buscar tu presencia. Aunque la cuenta esté positiva o la cuenta esté negativa, aunque las llamadas estén volviéndome loca porque me están cobrando, yo voy a seguir alabándote y bendiciendo tu nombre, porque yo sé que mi domingo va a llegar. Amén. Y es más, tu domingo ya llegó, aleluya, porque el Señor resucitó y la tumba está vacía. Tú le sirves a un Dios poderoso, tú le sirves a un Dios maravilloso, tú le sirves a un Dios de provisión, el dueño del oro y de la plata, el dueño de la salud. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué vivir agobiado? Aleluya. Una de las cosas que yo aprendí cuando me reconcilié con mi Señor fue adorarle mañana, tarde y noche. Daniel oraba por las mañanas, al mediodía y por las noches.
Yo muchas veces no tengo la oportunidad de orar porque los que trabajamos sabemos que se nos hace imposible irnos de rodillas, pero tú no tienes que estar de rodillas para tú orar a tu Señor y para tú adorar a tu Señor. Cuando yo me levanto, yo abro mis ojos adorando al Señor, y mientras yo voy camino al trabajo, yo pongo mi CD y yo voy como una loca. Los otros días yo miro para el lado y estoy en una luz y me siento que me están mirando, y yo estaba adorando al Señor con las manos arriba, y yo estaba cantando la presencia de Dios, y esto y lo otro. Cuando miro, está esa muchachita mirándome ahí, y yo me sonrío con ella y le hago así, y yo me imagino que ella habrá dicho, she lost it. Pero yo me estaba deleitando en la presencia de mi Señor, porque esa adoración de la mañana para mi vida es necesaria. Ese es mi desayuno, amén. Eso es lo que hace que yo pueda continuar mi día en el trabajo, amén. Y al mediodía no tengo a lo mejor tiempo, pero tú tienes aunque sea media hora de lunch, y en esa media hora de lunch yo cojo y yo me deleito con el Señor, y yo hablo con Dios, y durante mis trabajos y mis cosas que hacer, yo hablo con el Señor. Así que tú tienes que desear y buscar la presencia de Dios constantemente en tu vida, no solamente de vez en cuando estás en la situación difícil. Y lo último y la más importante es la disposición. Si no hay disposición en ti, si no hay disposición en tu corazón, no pierdas el tiempo haciendo todas las anteriores, porque aunque lo desees, aunque busques la presencia de Dios, si tú no estás dispuesto a obedecer al Dios, si tú no estás dispuesto a que Dios haga un cambio en tu vida, nada va a suceder. Amén. Cierro con esto. El poder de la presencia de Dios no es un misterio, hermano. Aunque es indescriptible, no es un misterio. Al reconocer su presencia, le acordamos a nuestra carne que el Dios que le servimos es un Dios poderoso, que es un Dios que resucitó entre los muertos, que fue al Hades y le arrebató las llaves a la muerte. Aleluya. Para que tú y yo tuviéramos vida eterna, para que tú y yo pudiéramos reinar junto con Él en un futuro y pudiéramos caminar por las calles de cristal, por las calles de oro y los mares de cristal. Gracias a que Él puso su vida como sacrificio y derramó su sangre. Al igual que los discípulos, tú y yo somos imperfectos. Los discípulos, fíjense, eran imperfectos. Estaban llenos de inseguridades, estaban llenos de dudas, estaban llenos de muchas traiciones y muchas cosas que el enemigo había puesto en sus vidas. Pero con todo eso fueron con su corazón dispuestos a honrar a Dios. Fueron capaces de poner hacia un lado todas esas cosas negativas y entregarle su vida. Y mira qué lindo es el Señor, que Él llamó 12 discípulos aún sabiendo que uno lo iba a traicionar, lo que significa que Él sabía que la iglesia que Él iba a mandar a buscar con María Magdalena se componía de 11 discípulos, un número imperfecto. Un número imperfecto. O sea que Él llamó una iglesia imperfecta para hacer su obra perfecta. Amén. Así que no dejes que el enemigo te desvíe, no dejes que el enemigo te saque de la presencia de Dios, no dejes que el enemigo te robe el gozo de Dios, haciéndote creer muchas veces que tus imperfecciones no le agradan a Dios. Porque si en tu corazón hay deseo, si tú buscas la presencia de Dios día y noche, si en tu corazón hay disposición a que haya un cambio en tu vida, amén, aleluya, lo habrá. Y Dios va a obrar. Así que yo no sé qué es lo que hasta hoy tal vez te haya impedido tú gozar del poder de la presencia de Dios. Si al igual que los discípulos te encontrabas todavía lamentando el viernes, o si había dardos del enemigo rodeando tu cabeza, pero esta mañana el Señor ha venido a decirte que el poder de su presencia sobrepasa todo comentario, sobrepasa todo dolor, sobrepasa toda situación, y que Él está aquí para bendecirte con una nueva restauración, para bendecirte con una nueva vida, para bendecirte, aleluya, con una nueva resucitación de tu espíritu. Hasta aquí mi parte, le entrego el micrófono al pastor, aleluya.